enfrentar situaciones difíciles y hay que tener frente de pedernal, hay que tener una fortaleza en Dios muy grande, porque aún pues no necesariamente tiene que ser la muerte, pero hay cosas que estamos viviendo que nos pueden llevar a una crisis fuerte de depresión, a una crisis fuerte de tristeza, y bueno, hay que saber enfrentar estos momentos. Bien, entonces vamos a tocar este tema con la ayuda y el favor y la guía del Espíritu Santo de Dios. Bien, vamos a ir al primer punto de este tema sobre la tristeza y la depresión, ¿no? Estos son como, uh, digamos, como aparentemente sinónimos, ¿no? Son actitudes, son emociones que pueden estar afianzadas y fortalecidas con algunas cuestiones espirituales que afianzan la depresión, la tristeza. En muchos casos, esta tristeza y depresión puede llevar inclusive al suicidio, a la muerte, ¿no? Son cosas que vemos que pueden pasar. Así que vamos a empezar a desarrollar el tema y vamos a mirar el punto número 1 de este tema sobre la tristeza y la depresión. Entonces vamos a primero hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Qué nos produce depresión o tristeza? Y vamos a desarrollar este aspecto. Hay muchas razones, digamos que las que ahorita estamos viendo pueden ser económicas por la cuestión de la pandemia, el aislamiento, la soledad, el no poder convivir con los seres queridos, el estar lejos de nuestros seres amados. Todas estas razones en este momento de pandemia pues pueden generar esas crisis depresivas, digamos que lo que estamos viviendo en la actualidad, pero pueden haber razones mucho más allá de todas estas, como es la pérdida de un ser querido. Estos son motivos por los cuales podemos caer en depresión o en tristeza. Muchas veces, digamos, es muy natural que los hijos entierren a sus padres, pero cuando los padres tienen que enterrar a los hijos, es bastante fuerte esa situación y vemos que, digamos, la juventud se está haciendo matar, ¿no? Por una vida desordenada, una vida carente del temor de Dios. Entonces, la muerte siempre será una razón por la cual somos atacados en la tristeza y en la depresión. La separación del cónyuge, el divorcio, también es uno de los motivos que genera mucha depresión. La música y la música de despecho es una, digamos que tiene su caldo de cultivo, ¿no? Su comercio, más que todo en ese tipo de personas que están, como dicen, en el mundo despechadas, que están en la tusa por la pérdida de ese ser amado, por causa de un divorcio, por causa de una separación. Y ese también genera mucha depresión y genera alcoholismo, ¿no? Las personas depresivas del mundo les gusta mucho el alcohol, toman y le escuchan música, no les ayuda en nada, pero sin embargo, pues hacen constantemente eso. También está la enfermedad, genera depresión como uno de los motivos que genera tristeza y depresión, la enfermedad. En estos días, ayer precisamente estábamos en una visita y es muy tremendo, digamos que ver a una persona postrada en cama con una enfermedad, eh, con la impotencia de querer hacer algo y no poder hacer nada más que orar, ¿sí? No poder ayudarle con su dolor, no poder brindarle como un refrigerio a ese cuerpo. Es frustrante, es duro, es triste. La persona, el desespero que siente con su enfermedad, no sabe ni qué hacer, si se sienta no haya descanso, si se acuesta tampoco, si se para tampoco. Es muy tremendo y la verdad eso me dejó un poco consternado esa situación. Solamente orar a Dios y que se cumpla la voluntad del Señor. Pero la enfermedad también es una cosa difícil, más cuando el dolor, pensaba yo en Job, ¿no? Hoy existen medicamentos, existe, bueno, el acetaminofén, aunque no parezca como una cosa muy impresionante para nosotros. Yo creo que Job hubiera tenido un acetaminofén, seguro se lo toma. El ibuprofeno, no sé, el tramal, la endorfina, todos esos son medicamentos para el dolor. Job tuvo que vivir el dolor en carne propia
y no había cómo aliviarse, no había analgésico, ¿no? Entonces uno piensa en todo eso y que la historia de Job pues no fueron 3 días, fueron años en esa situación, tanto que la esposa también se desesperaba, ¿no? Porque eso también trae depresión. La persona que cuida al paciente también puede tener depresión porque siente la impotencia y el desespero de no poder hacer nada. Entonces, digamos que a veces en esas crisis depresivas terminamos por decirle al Señor que se lo lleve, ¿no? Llévatelo, Señor, porque cómo sufre, ¿no? Pero a veces de pronto el que está sufriendo o el que está cargado es el que lo está cuidando, ¿no? Entonces, solamente que Dios en su voluntad y en su tiempo sea quien determine eso, porque si Dios está arrojando en cama y está dando tiempo, es porque está dando tiempo es para el arrepentimiento, para preparar el alma para la salvación. También tenemos el desengaño, la infidelidad, el adulterio es una causa de depresión muy fuerte, de depresión, pero también de furia, ¿no? Entonces la persona se deprime primero, cae como en un trastorno bipolar, cae primero en depresión y después de la depresión reacciona con furia y agresividad, pues llegar a matar a alguien, a la esposa infiel con el amante con el que fue fiel y destruir a sus hijos y después posteriormente él. El mal proceder de los hijos, ¿no? También hoy en día es un motivo de depresión y de tristeza. Ya vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos, pero estoy dando como las causas o los motivos por los cuales podemos caer en depresión. Los hijos son una razón también muy importante. Nosotros que estamos en los caminos de Dios, la gran mayoría de consejo y de aflicción y de angustia de los padres que se acercan a pedir consejería es por cuestiones de sus hijos, hijos metidos en conflictos, hijos metidos en problemas, hijos en drogadicción, hijos en alcoholismo, hijos con deudas, hijos digamos que pasándola mal en una situación económica difícil, en necesidad, digamos en la cárcel, bueno, no sé, tantas circunstancias que puede vivir un hijo, pero para los padres es un motivo de mucha tristeza y genera mucha depresión a veces cuando nuestros hijos o los hijos toman caminos equivocados y nos hacen, digamos, caer en una aflicción fuerte, porque pues aunque nosotros sembramos la palabra, nosotros no cambiamos a nadie y entonces a veces como que queremos cambiarlos y sentimos la impotencia y la tristeza de no poder hacer muchas veces nada. También tenemos los problemas o los castigos, ¿no? Las aflicciones del tiempo presente, como dice la escritura. Entonces, cuando vienen juicios, cuando vienen consecuencias de nuestros malos procederes, catástrofes, temblores, terremotos, bueno, tantas cosas que pueden pasar, que Dios nos ayude. ¿Y por qué estamos tocando este tema? Porque si alguien nos predica que las cosas vienen a mejorar, que esto vamos a ver digamos, la situación del mundo va a cambiar para bien, estaría muy fuera de las escrituras. Las cosas cada vez, según la palabra, van a ir de mal en peor. Las cosas cada vez se van a poner más difíciles. La crisis económica es inminente, ¿sí? Y la crisis económica va a traer pobreza, ¿sí? Y la pobreza traerá hambre y las hambres van a traer violencia y van a traer guerra. Entonces nosotros tenemos que estar preparados realmente por la palabra de Dios, no a ilusionarnos como los apóstatas, no sé qué estarán predicando ahora, porque en su momento predicaban que seríamos bendecidos, que seríamos prosperados, que seríamos millonarios, ricos y que no nada nos iba a pasar, ni ninguna maldad tocará nuestra morada y bueno, etcétera. Pero muchos de esas personas les ha dado el COVID, han muerto, perdieron sus negocios, sus trabajos y esa mal llamada prosperidad y abundancia de pactos con Dios realmente no se cumplió. No sé ahora qué les estarán prometiendo, pero aquel que promete que las cosas van a mejorar y que vamos a salir de esta y que vendrá la abundancia, pues realmente no sé qué Biblia tiene. Las cosas que estamos viviendo cada vez van a ser peores. Las cosas que estamos viviendo, la Biblia nos dice que la maldad aumentará, ¿sí? Y que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Entonces tenemos que estar más bien atentos a lo que la escritura nos dice. Y vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos de casos de depresión y de tristeza por algunas razones de las cuales hemos mencionado
anteriormente. Entonces vamos a mirar en Proverbios capítulo 10, versículo 1, el ejemplo acerca del el mal comportamiento, proceder de los hijos como una causa de depresión y de tristeza en los padres. Proverbios capítulo 1, capítulo 10, versículo 1. Proverbios capítulo 10, versículo 1, para que lo apunten ahí en el chat para los que lo están. Gracias, hermano Carlos. Bueno, alguien que nos lo lea, por favor, ahí en sus queridas y atesonadas casas. Amén, pastor. Bien, pues, hermano Pedro. ¿Todo el 1 hasta terminar? No, el versículo 1 del capítulo 10. El versículo 1 dice los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Amén. Entonces aquí la escritura nos habla, ¿no?, de cómo la sabiduría del hijo pues produce alegría a los padres, pero también el hijo necio y la necedad es esa condición del ser humano de querer hacer las cosas que no le convienen, las cosas que se le han advertido que no debe hacer, que no le edifican, que no le ayudan, pero sin embargo, pese a que le dicen todas y las recomendaciones posibles para evitar que se haga un daño, que se haga un mal, persiste en hacer el mal, aunque el resultado sea negativo, sigue de necio, ¿no? Esa es la necedad. Aunque el resultado no sea bueno, la persona persiste en seguir haciendo lo mismo. Entonces dice que pero el hijo necio, que es la parte 2 del verso, el hijo necio es tristeza de su madre. Y entonces acá nosotros vemos que los hijos generan tristeza en los padres muchas veces. No sé si alguno ha vivido esa circunstancia, ha vivido esa dificultad. No es la tristeza de pronto que nos da de que está enfermo o algo así, sino de la necedad, porque es que la necedad de los hijos son una de las causas que hacen que haya mucha intercesora en la iglesia, que haya mucha persona que ora y clama al Señor. Muchas vigilias y muchas oraciones de los padres son a causa de sus hijos que no se quieren sujetar, hijos que no quieren obedecer, hijos que andan en caminos de perversidad, hijos que están de pronto en la drogadicción, hijos que están en pandillas, hijos que están en malos pasos, que están en la delincuencia, que roban. Debe ser muy, muy triste en estos días, digamos, mostraba, no sé qué tan cierto sea, porque con esas fake news pues uno no se confía de la noticia, pero si llegase a ser cierto, pues es impresionante, ¿no? Estaban los policías del SMAT, del Escuadrón Antidisturbios, en una turba ahí en esto que está pasando en Colombia acerca de las protestas de la reforma tributaria, y estaban los del SMAT dándole bolillo y pata a un joven en el piso, y cuando uno del SMAT pues lo miró el rostro, era el hijo de él, y entonces pues ahí sí lo trató de salvaguardar y detener a todos los que lo estaban golpeando, ¿no? Debe ser muy triste esa situación, ¿no? Es triste ver cómo arriba en el poder hay las discusiones y ponen a pelear a los de abajo, nosotros matándonos entre nosotros ofendiéndonos entre nosotros, cuando sabemos que ese no así no se van a arreglar las dificultades. La maldad trae más maldad, pero es muy triste. Yo creo que para uno de padre, pues ver esas circunstancias debe ser muy duro y doloroso. Y esto es lo que está pasando en la actualidad. Los hijos se están levantando contra los padres, los hijos quieren, como el hijo pródigo, pues, pedirle la heredad a los padres y vivir perdidamente, deshonran a sus padres, los abandonan, los dejan tirados en ancianatos, no responden por ellos, no ven por ellos, no hay un cuidado, no hay una responsabilidad. Y todo esto, pues muchos de estos padres pues sufren esto, sufren la tristeza de los hijos necios, de los hijos tercos, de los hijos que en vez de ser una ayuda para sus padres, terminan siendo un tormento para sus propios padres, pues no trabajan, no producen, andan metidos en problemas, andan en malos caminos, andan quizás en prisión, quizás en delincuencia. Entonces la necedad de los hijos
viene a ser un motivo de tristeza para los padres. Que Dios nos ayude, porque de esto radica es porque muchas de las veces no entendemos lo importante que es sembrar las cosas del Señor en el corazón de los hijos. Entonces cuando los tenemos pequeños, los problemas son pequeños, entonces simplemente pues como que creemos que traerlo a la escuela dominical es suficiente. Yo me pregunto, como oraba hoy el hermano Raúl, yo me pregunto si esos niños que traíamos a la escuela dominical, que escuchaban la palabra, que al menos había algo de alimento, algo de maná en sus corazones, del pan de vida eterna, y crecían y sin embargo pues muchos se han apartado al mundo. No quiero pensar lo que va a hacer estas generaciones donde la escuela dominical ya no se está llevando, donde los padres posiblemente no tienen la misma disciplina de pastorear a sus hijos, de ser sacerdotes en su casa y de inculcar las cosas de Dios. No sé si con estos niños que al menos tenían la escuela dominical, tenían la palabra, tenían la enseñanza, tenían un referente bíblico y había una disciplina de estar en la escuela dominical, de estar en la iglesia. No sé qué irá a pasar con estas generaciones donde la escuela dominical pues está brillando por la ausencia, ¿no? Ha venido desapareciendo de las iglesias por causa de esto que estamos viviendo y estos niños, pues no sé el día de mañana qué ha de ser de ellos, cuánta tristeza podrán ser motivos de tristeza para los padres. Entonces tenemos una gran responsabilidad con estos niños, tenemos una gran responsabilidad porque muchos de los padres no le ven la importancia a la formación bíblica desde temprana edad. Le dan más prioridad a las operaciones matemáticas, a la multiplicación, resta, suma y división, le dan más prioridad y más, digamos, importancia a las competencias lingüísticas, a la escritura, a la lectura y bueno, y a todas estas cosas que no estamos diciendo que no haya que aprenderlas, pero creo que el cartucho que hubo aquí en Colombia y el Bronx que hubo aquí también en Bogotá nos han enseñado que tener una formación académica no garantiza que seamos personas de bien, ¿no? Entonces en el Bronx habían ingenieros, médicos, abogados, doctores, o sea, personas eminentes y preparadas como también personas que no lo eran, y entonces de ahí que sea importante que nosotros le demos prioridad a las cosas de Dios también en la vida de nuestros niños, porque como está escrito, cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa palabra siempre estará ahí como una atalaya y los ayudará a regresar al camino si es que en algún momento se extravían del mismo. Pero es importante formar eso. Hoy son problemas pequeños, son niños de 5 años, de 7 años, de 8 años, son problemas pequeños. Pero si no formamos el temor de Dios en el corazón de ellos, el amor a Jesucristo, pues cuando venga la adolescencia serán problemas mucho más grandes, serán problemas de fornicación, será problemas de hijos no deseados, será problemas de drogadicción, será problemas de homosexualismo, de lesbianismo, serán problemas de delincuencia, de robo, de conflictos, de pandillas. Entonces nosotros tenemos que entender que estamos viviendo tiempos muy peligrosos y que el tiempo que resta es poco. Entonces formemos con diligencia el temor de Dios para que no tengamos hijos necios que sean la tristeza de papá y de mamá. Por favor, mis hermanos, que como que recapacitemos de lo importante que es la formación espiritual en el corazón del niño para que tengamos esos niños que van a vivir, porque a nuestros niños sí les va a tocar vivir las cosas más duras, las generaciones más duras, las situaciones más duras, porque está por aparecer en escena el anticristo. No estamos muy lejos de que él aparezca en escena y entonces nosotros sabemos que cuando él aparezca las cosas se van a poner mucho más difíciles. Y si de nuestros hijos no hemos formado unos soldados de Jesucristo para enfrentar la adversidad, para enfrentar la dificultad, para enfrentar la persecución por causa de la palabra, pues realmente nuestros hijos pues van a dejar de ser soldados de Cristo y van a terminar siendo soldados del anticristo. Que Dios nos ayude y nos guarde para que nuestros hijos no sean el motivo de nuestra tristeza. Amén. A veces son el motivo de nuestra tristeza porque también fuimos malos padres.
Padres irresponsables, padres sin afecto, padres sin amor, padres que no hacían sino agarrarse, pelear entre ellos, darles mal ejemplo. No es traerlos solamente a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Es mostrar a través del esposo y de la esposa el sacerdocio, es mostrar la idoneidad, es mostrar el ejemplo, es mostrar afecto, mostrar cariño, mostrar autoridad, respeto, misericordia, fe, paz. Eso es lo que tenemos y debemos reflejar en la casa, porque no es solamente el acto de traerlos a la iglesia y que la iglesia nos resuelva el problema. Bien, bueno, vamos a mirar un segundo ejemplo acerca de la tristeza, ¿no? Por el comportamiento de los hijos, ya lo vimos. Ahora vamos a ver un ejemplo por la muerte de un ser querido, que es otra razón por las cuales, digamos, en Ética en Pandemia estamos viendo muchos casos de tristeza y de depresión. Vamos a ir a Segunda de Samuel, ¿no? Podríamos ver el mismo ejemplo de San Juan, pero quisiera que miráramos el de Samuel porque me parece que este reúne los dos casos, el anterior y este de la muerte. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 28 al 33. ¿Quién no lo podría leer allá, por favor, si son tan amables? Amén, pastor. Bien pueda, hermano Fabián. Segunda de Samuel, capítulo 18, del 28 al 33. Sí. Entonces Ahimaaz dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey, y dijo, bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, el joven Absalón está bien. El joven Absalón está bien. Y Ahimaaz respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mi siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo hacia allí, decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Amén. Bueno, esta es la historia de la muerte de Absalón, ¿no? Absalón era el tercer hijo del rey David, se había levantado contra su padre y había querido pues dividir el reino. Se levanta él contra su padre. El padre manda una comitiva de soldados, él quería ir a personarse de eso, le dijeron no puedes ir porque tú solo representas a 10,000 hombres, por tanto mejor quédate y sea atalaya al palacio real. Se fueron, ¿no? Y él recomendó, ¿no? Dice voy a leer un pedacito del 18, un poquito antes de lo que él había recomendado. Dice... en el versículo 5 del capítulo 18 dice, y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Entonces estaban los tres capitanes, era Joab, Abisai y Itai. Y pues resulta que cuando se armó la guerra y todas estas cosas, bueno, lo que ha de pasar, ¿no? Tremendo, pues Absalón se enredó en unas encinas y se le enredó el cuello y la montura, pues el animal en el que iba montado, pues siguió adelante y él quedó colgando ahí, se estaba ahorcando, ¿no? Lo vio uno de los soldados y pues no lo auxilió, sino que se devolvió a avisarle a Joab y Joab
dijo, ¿por qué no aprovechaste y lo mataste de una vez? ¿No? Y dice, no, pero yo cómo lo voy a matar si la orden del rey que yo oí era que no había que hacerle daño y que tratarlo a él, ¿no? Benignamente, ¿no? Con misericordia. Y entonces, pues Joab fue el que le disparó unos dardos a él y lo terminaron de matar. No hicieron como convenía. Y esto que nos enseña, mire, mis hermanos, que me parece, esta historia me parece tremenda, es por lo siguiente. Y es que para un padre su hijo puede ser, bueno, puede ser malo, puede ser rebelde, puede ser drogadicto, puede ser lo que quiera que sea, pero para un padre siempre será su hijo. Y sé que este hijo fue difícil, este hijo fue tremendo porque cuando abusaron de su hermana, este también la vengó fuertemente, era un hijo pues que evidentemente había generado muchos conflictos en el hogar, pero también David en el fondo sabía que era la consecuencia de su pecado y de su maldad cuando él pecó con Betsabé, porque el Señor le dijo que la espada iba a estar entre su propia familia y siempre iba a haber guerra entre ellos, ¿no? Entonces él en el fondo sabía que también lo que él había hecho pues lo estaba recogiendo a través de su hijo Absalón. Entonces el hijo queda enredado en esas encinas, estaba ahorcándose ahí, lo terminaron de rematar, pero David esperaba una buena noticia, esperaba que se lo trajeran con vida, esperaba que las cosas se pudieran resolver, pero le trajeron la noticia de que había habido una turba y que pues realmente había muerto. Para David, pese a que su hijo le había generado muchos conflictos, pese a que quiso destruir a su propio padre, pese a que quiso quitar el reino, pese a que se le había levantado contra él, pues el papá es el papá o la mamá es la mamá y su hijo será siempre su hijo, y fue una tristeza en vida y también fue una tristeza en su muerte. La muerte siempre generará dolor y era tanto lo que sintió la tristeza y la depresión David que prefería y hacía lamento, ¿no? En la muerte ha generado muchos cánticos, de hecho se conocían que en la Biblia existían los endechadores, que eran esas personas encargadas para hacer los cánticos fúnebres y para expresar lamento en la muerte de los seres queridos. Había todo un protocolo y un ritual acerca de esos endechadores. El libro de Lamentaciones, que es un libro acróstico del profeta Jeremías, es también una endecha, es un cántico fúnebre a la nación de Jerusalén, al pueblo, a la ciudad de Jerusalén, al templo y a su destrucción por causa del pecado del pueblo hebreo. Entonces de ahí que sea muy común estos duelos, estas circunstancias. David siente la pérdida de su hijo, le da dolor el haberlo perdido pese a que estaba generando dificultades en el reino, y entonces se cumplen las dos cosas, ¿no? Era tristeza de su padre, el hijo necio, porque Absalón era necio, pero también era la tristeza, aunque fuera necio, el que hubiera muerto, ¿no? El perder ese ser amado, ese ser querido. No sé cómo será para un padre, no sé si alguno de los que está acá ha vivido esa circunstancia de tener que enterrar a un hijo. Yo en mi familia sí lo he visto, a un familiar enterrar a su hijo, y es algo muy doloroso, es algo muy triste. Creo que los padres están más preparados para que los hijos los entierren que para que ellos enterrar a sus propios hijos. Aquí David expresa con una exclamación de lamento y dice en el versículo 33, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diere que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? No había nada que hacer. Yo creo que un padre, creo yo, no, pues no sé si todos o no, pero un padre, si tuviera que dar la vida por su hijo, la daría. Se quita el pan de la boca por dárselo a su hijo, deja de comprarse algo para él por dárselo a su hijo, deja de comer para él y cosas buenas por dárselas a su hijo, y creo que aquí es una situación muy difícil la que está viviendo Absalón, porque es la pérdida de su hijo, pero también ser consciente que murió en rebelión, que murió en pecado, ¿no? Yo creo que si la muerte es dolorosa, saber que nuestros hijos mueren y mueren en pecado, pues debe doler más. ¿Más por qué? Porque sabemos que se van a perder.
que Dios nos ayude realmente y que esa tristeza y esas cosas que nos pueden generar tristeza y depresión como es la muerte, pues nos ayude Dios a entender lo que el Señor le decía a Marta y a María, que Él era la resurrección y la vida, y aunque estuviera muerto vivirá, que nosotros podamos tener en nuestro corazón tan firme y tan fiel a Jesucristo para que la muerte no sea una pérdida, sino sea una ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que una de las cosas que nos da más duro de la muerte, que la muerte siempre va a ser una situación difícil y la estamos viviendo. La muerte fue soltada sobre la tierra, pero mire cómo es de paradójico, y la gente le teme a la muerte y le está dando duro. Y va a llegar el día en que la muerte va a ser quitada y buscarán la muerte y no la hallarán. Entonces, la muerte hoy en día es un castigo, mañana el no poder morir en los días postreros que van a ponerse más difícil va a ser aún mucho más doloroso porque buscarán la muerte y no la hallarán. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en nuestro corazón para poder enfrentar esa dificultad que nos puede llevar a la tristeza y a la depresión? Es que la muerte es un factor realmente que nos puede llevar a esa situación, es tener a Jesucristo como la fuente de vida eterna, porque si entendemos, o sea, sé que va a ser duro, aunque tengamos a Cristo, hemos visto la muerte en nuestros seres queridos. Yo pues igual eh, pienso, ¿no? Cuando me corresponda enfrentar en mi familia esa situación, no sé cómo voy a reaccionar. Quiero y le pido a Dios que me dé como el tiempo, ¿no? Y la oportunidad. Creo que soy sinceramente, reconozco que muchas veces me he alejado de mi familia biológica y por, pues, aparentemente, ¿no? Por dedicarme a la familia espiritual, pero hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, y que Dios me ayude en mi corazón a recuperar y resarcir ese tiempo perdido con nuestros familiares, porque va a llegar el momento que no van a estar. Nada tenemos seguro y esas cosas pueden pasar. Y lo que más depresión genera en la pérdida de un ser querido es la culpabilidad que queda, ¿no? Cuando nos sentimos culpables de no haber sido buenos padres o de no haber sido buenos hijos o de no haberlos honrado o no haberles dado nuestro cariño, no haber estado con ellos, no haberlos acompañado, no haber sido, digamos, digamos, compensado su esfuerzo, su sacrificio con nuestro amor, nuestra compañía, nuestro cariño, el poderles dar un detalle, el poder acompañarlos en algún momento. Creo que esas son de las cosas que más generan tristeza y depresión. Esas muertes cuando queda la culpa, cuando queda ese sinsabor de no haber hecho lo que debimos haber hecho, de no haber sido lo que debimos haber sido, de no haber aprovechado el tiempo cuando lo tuvimos, ¿no? Yo les he contado a la mayoría que digamos que mi hogar no es perfecto, no lo es, pero es un hogar bonito, gracias a Dios. Pero antes de ser ese hogar bonito que es ahora, pues teníamos conflictos con mi esposa, y muchos momentos nos dimos la espalda, dormíamos en la misma cama, pero estábamos divididos por algún problema, por algún conflicto, no nos hablábamos, durábamos hasta días sin hablarnos. Y cuando ella sufrió el accidente, una de las primeras cosas que me llegó a mi mente era eso, cuántos días, horas, segundos, minutos había podido aprovechar el tiempo para amarla, para consentirla, para valorarla, para compartir con ella. Y ahora que tenía esa noticia de que estaba